Buenas noches, bueno saludarles desde este lugar de la casa del Señor. Bendecirles en esta noche de manera especial y que sea Dios bendiciéndoles de verdad a cada uno de ustedes. Antes de empezar quisiera hacer una oración para entrar al estudio de la palabra en esta noche. Ahí donde está, incline su rostro, incline su cabeza y vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él quien los bendiga hoy. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta ocasión que nos permite para reunirnos, Señor. Permite que hoy podamos aprender algo nuevo de la palabra, que hoy podamos disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente y nuestro espíritu. Señor, te pedimos que a medida que esta palabra se desarrolla, seas tú haciendo señales y prodigios en la vida de cada una de las personas que nos ven a través de este canal. Señor, que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo se muevan con toda libertad, Señor, para poder glorificar y exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor, y te pedimos que seas tú quien esté obrando y manifestándose de una manera muy sobrenatural. Oramos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a estar mirando el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, los primeros 5 versículos en esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, de cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Comió él y también lo dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quisiéramos también que miráramos un poquito en 1 Samuel capítulo 21. Del 1 al 6. 1 Samuel 21, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió. Y lo que te he encomendado, y yo lo señale a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado de a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuántos más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Es importante mirar este pasaje para analizar algo. El tema que quiero compartir hoy lo he titulado: ¿qué es lo bueno que nosotros podemos hacer? En términos de interrogación, ¿qué es lo bueno que tú y yo podemos hacer? Hemos visto 2 pasajes de la palabra donde hemos encontrado ciertas respuestas que de pronto pudiéramos encontrar. Hoy hay cosas que para unos está mal y para otros no. Hay relaciones ilícitas, hay actos ilícitos y oscuros, hay amigos ilícitos, es decir, que no nos convienen,
que no nos hacen lo que debemos ser. Como padres prohibimos, pero nunca explicamos por qué prohibimos. Y eso es lo que tenemos que saber, que cuando tú prohíbes algo, debes explicar por qué lo prohíbes. Nunca decir porque sí, punto, porque eso no es una respuesta que a veces necesitamos escuchar. El pasaje bíblico nos habla algo muy interesante. Y si miramos bien el pasaje, encontramos que Jesús se encontraba en un momento muy especial en la población judía, que era el día de reposo. El día de reposo dentro del pueblo judío tenía ciertas características. Era un día para estar en familia, ya fuera en la sinagoga o en la casa. Pero era un día donde no se cocinaba, no se hacía oficio en la casa, simplemente se disfrutaba del día a otra manera, a un entorno familiar. Pero lo curioso de aquí es que los discípulos habían arrancado espigas y se las estaban comiendo. Y habían sido juzgados por eso, por las espigas, porque se las estaban comiendo en el día de reposo. Pero ¿por qué eran juzgados en el día de reposo? Porque estaban haciendo un trabajo, estaban arrancando, y al arrancar estaban haciendo un esfuerzo. Y esa era la crítica, porque la habían arrancado, no era porque se las estuvieran comiendo. Pero la verdad, eso fue la excusa esa fue la excusa por la cual los fariseos atacaron a los discípulos de Jesús. Pero lo que hay que preguntar aquí es, ¿por qué las arrancaron? ¿Era bueno o malo la intención con que las arrancaron? ¿Había una necesidad para los discípulos del Señor el arrancar las espigas y comérselas? Claro que sí, había una necesidad de hambre. Había una necesidad que los obligaba a proceder. Pues no me vaya usted a decir que si usted llega con hambre a su casa y ve un buen plato de comida en la mesa o una fruta encima de la mesa, usted no le echa mano y se la come, así esté prohibido comérsela. Puede más ser la hambre que las reglas. Y eso fue lo que pasó en este pasaje. Y por eso el Señor, cuando los fariseos recalcan esto, el Señor los lleva y los remonta a Primera de Samuel, que fue donde acabamos de leer en el capítulo 21, y cuenta el evento de por qué David comió de los panes de la proposición. Eran panes sagrados, panes que los cuales solo podían comer los sacerdotes. Pero cuando él los pidió, era porque había una necesidad en el entorno. Sus hombres, junto con él, tenían hambre y necesitaban comer. Entonces le dieron los panes que ya habían sido desechados, pero que eran sagrados, porque habían sido cambiados. Entonces el sacerdote les dijo, yo se los doy, pero hay una condición. Tienen que estar limpios. Tienen que estar purificados para poder participar de esos panes. Y la pregunta aquí, ¿los apóstoles estaban purificados? Claro, andaban con Jesús. Ya habían hecho una decisión o un voto de seguir a Jesús. Y eso les ayudaba muy claro a tomar las decisiones que ellos estaban tomando. Cuando el Señor les habla a los fariseos acerca de lo que había acontecido con el rey David antes de ser rey, cuando era perseguido por el rey Saúl, y cómo él había procedido, dice que aún sin ser sacerdote había participado de esos panes, pero que lo había hecho por una necesidad. Pero también vemos la conclusión del pasaje que dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, volvamos a la pregunta de esta noche. ¿Qué es lo bueno que tú y yo podemos hacer? ¿Qué era lo bueno que los discípulos hicieron? ¿Estuvo mal para los discípulos haber cogido esas espigas y habérselas comido? Entonces, para poder mirar si está bien lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo, si está bien lo que yo voy a hacer o lo que yo estoy haciendo, debo hacerme 3 preguntas en este caso. La primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué lo hago? ¿Por qué los discípulos comieron de ese pan? De esas espigas, perdón.
¿Por qué el rey David cogió esos panes de la proposición? Porque había una necesidad. ¿Usted por qué hace lo que hace? O pregúntese, ¿usted por qué trabaja? ¿O usted por qué cocina? ¿O usted por qué hace ejercicio? ¿O usted por qué castiga a su hijo? ¿O usted por qué pone unas reglas en su casa? ¿Por qué? ¿Es bueno hacer eso que está haciendo? Y la primera pregunta es, ¿por qué lo estoy haciendo? Debemos siempre preguntarnos esto porque es una manera de evaluar nuestros actos, una manera de evaluar lo que pensamos, una manera de evaluar lo que decimos, una manera de evaluar lo que queremos proyectar. A veces inclusive cuando queremos montar un negocio, debemos hacer esa pregunta. ¿Es bueno el negocio que yo voy a hacer? ¿Por qué es bueno ese negocio? La segunda pregunta que en esta noche quisiera compartir para saber si es bueno lo que yo estoy haciendo es, ¿para qué lo hago? Entonces la primera es, ¿por qué lo hago? La segunda, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué pone reglas en su casa? ¿Para qué trabaja? No porque trabaja, no. ¿Para qué? ¿Para qué estudia? ¿Para qué forma un hogar? ¿Para qué se proyecta en la vida? ¿Para qué hace a su casa? ¿Para qué le enseña a sus hijos a tender las camas de sus cuartos? ¿Para qué? Y son buenas preguntas para saber si lo que usted está haciendo es bueno. La primera es, ¿por qué lo hago? La segunda, ¿para qué lo hago? La tercera pregunta es, ¿quién se beneficia con lo que yo hago? ¿Quién? ¿Quién es el más beneficiado cuando usted pone reglas en su casa? ¿Quién se beneficia cuando usted va a montar el negocio? ¿Quién disfruta cuando usted prepara una comida? ¿Quién se beneficia de todo esto? Y era una razón para mirar el pasaje y poder aplicar estas tres preguntas en el pasaje. Entonces, apliquemos la primera, es ¿por qué los discípulos hicieron esto? Porque había una necesidad, tenían hambre. ¿Para qué lo hicieron? Para satisfacer su necesidad, no para desperdiciar lo que estaban recogiendo. Antiguamente había una norma dentro de la ley judaica y era que cuando usted fuera por el campo y viera un árbol frondoso y quisiera comer del fruto, la norma decía que, o dice la palabra, que usted podía entrar y comer del fruto hasta saciarse, pero no podía tomar del fruto para llevarse. Eran dos cosas totalmente distintas. Si no había a quien pedírsela, usted podía tomar para usted comer en el momento, no para llevársela. Y esa era una norma dentro del pueblo judío. Y es algunas veces esto. Ahora, en la época de Ruth, tú te acuerdas, te has leído el libro de Ruth, dice que cuando Ruth entró a los campos de Booz a recoger espigas para Noemí, dice que ella recogía de lo que los otros dejaban caer. Ella no podía ayudar a espigar porque no era una empleada, pero sí le permitían recoger de lo que caía en el suelo que eran buenos. Inclusive Booz dio la orden de que dejaran caer buena cantidad de esas espigas para que ella pudiera llevar alimento a su casa. Pero era porque había una necesidad. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad. ¿Y quién se benefició aquí en el caso de los discípulos? ¿Quién se benefició por lo que ellos hicieron? Ellos mismos. Muchas veces hay que romper ciertas reglas para poder recibir una buena bendición. Pero hay que tener cuidado con ese rompimiento de reglas, porque a veces abusamos. Alguien me decía en cierta ocasión que a veces pensaba que estaba orando mal, pero no
No es que nosotros oremos mal. A veces Dios demora la respuesta. Y recuerda lo que decía Pablo en Romanos, que el Espíritu Santo gime por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Él es el que nos pide, el que nos hace, nos enseña y nos direcciona a pedir de acuerdo a nuestras necesidades delante de Dios. En la última parte de este pasaje de Lucas dice que él decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, que Jesús era el Dios encarnado como hombre y era el Todopoderoso. Era el que podía contener las cosas que se estaba haciendo. ¿Y qué nos enseña esto? Que Jesús es soberano, que Jesús es pleno y que Jesús, al igual que el Padre, ayudaron a hacer una creación perfecta para que tú y yo la disfrutáramos, para que tú y yo la valoráramos, para que tú y yo la cuidáramos, para que tú y yo disfrutáramos cada momento que estamos viviendo en este mundo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a obedecernos el uno al otro, a escucharnos el uno al otro, a sujetarnos el uno al otro, a servirnos el uno al otro, a disponernos y a amarnos del uno al otro. Esto es importante delante de la presencia de Dios. Cuando Santiago le habla a la iglesia en el capítulo 4, le dice que muchos de ellos piden, pero piden mal porque no saben pedir. Entonces, es bueno que usted en esta noche, cuando usted vaya a pedir, piense un momentico en lo que va a pedir. No sea arrebatado en su momento de pedir. Y piense si es bueno lo que usted va a pedir. Piense si eso que usted está pidiendo está correcto. ¿Y por qué lo está pidiendo? ¿Para qué lo está pidiendo? ¿Y quién se beneficia con eso que usted está pidiendo? Así que este es un buen momento para analizar un momentico si lo que tú y yo pedimos está bien o está mal. Cuando los discípulos miraron y vieron esta oportunidad, empezaron a hacer las cosas de su manera. Jesús venía de responder muchas preguntas acerca del ayuno, venía de haber hecho un llamado, de haber sanado a un paralítico. Jesús estaba pasando por un proceso. Los discípulos estaban mirando y estaban hasta ahora aprendiendo de Jesús. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios a través de la palabra. Hasta aprendamos a tener un encuentro personal con el Señor, porque el Señor es completo, el Señor es grande, el Señor es especial en la vida de cada uno de nosotros. Y es bueno que usted y yo aprendamos siempre a confiar en el Señor, porque Dios es bueno, porque Dios es especial, porque Dios es pleno. Pero es interesante que usted lo conozca a través de la palabra, a través de la oración. Es muy triste pensar que hoy en día, en medio de esta situación que estamos viviendo, muy pocos se han entregado a la oración, muy pocos se han comunicado con el Padre. Anhelamos volver a nuestras comunidades para orar al Señor. Pero la pregunta mía, ¿cuánto estamos orando para que todo este problema o este dolor esté pasando rápido y volvamos a reunir juntos, unidos, como un solo cuerpo? No como lo imponen ahora, con ciertos protocolos, con ciertas ordenanzas. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiéndole a Dios que esto que está pasando es bueno o es malo? ¿Cuántos de nosotros estamos acercándonos a Dios pidiéndole que realmente Él controle los aires, el sistema, el lugar que vivimos? A veces nos preocupamos por muchas cosas que pudiéramos remediar a través de la oración. Estamos pensando en el autocuidado, el protegernos, el cuidarnos. Eso no es malo, eso es bueno, pero también es bueno pedirle al Señor que sane la tierra, que restaure los aires, que libere todo esto y que saque la gente de los hospitales y de las clínicas, que realmente nos dé la solución a este dilema. Pocos de nosotros no lo hacemos, más de uno decimos, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Pero ninguno ha sido capaz de orar y pedirle a Dios que sea Él que se mueva, que sea Él el que sacuda. Muy pocos lo hacemos, muy pocos miramos la intención de conocer
a Dios a través de la palabra. Yo creo que este es un buen momento donde tú y yo pudiéramos aprovechar esa intención. Entonces, ¿es bueno lo que usted hace? ¿Es bueno lo que usted está haciendo? ¿Está orando? ¿Está leyendo la palabra? ¿Está haciendo una jornada de oración ahí en su casa con su familia? Pero usted es de las personas que se quejan, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo cambiará? Y no está haciendo nada por los cambios. Hay que hacerlo. Hay que inclinar nuestra cabeza, hay que arrodillarnos en nuestro cuarto y pedirle al Señor misericordia. Dice la palabra que cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, dice que abría las puertas de su habitación que daban hacia Jerusalén. Y 3 veces oraba Daniel en el día pidiendo misericordia de parte de Dios. ¿Cuántas veces o qué tiempo gastas tú en la comunión íntima con Dios? Dios mira eso y valora eso. El que a ti te interesa comunicarse con Él. El que a ti te interese conocerlo a Él a través de la palabra. Es triste mirar personas que la Biblia no la cogen ni un día a la semana. Pero es más triste también cuando están tan necesitados y no saben orar porque nunca han hecho una oración a pesar de los años que llevan conociendo a Dios. Yo creo que este es un buen momento para pensar, para reflexionar ahí donde estamos. Yo le invito para que ahí donde está, usted incline su cabeza. Usted piense que Dios es bueno, que Dios es grande y que Dios es especial. Piense que Dios puede hacer un milagro en su vida, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Dios dice que tenemos que aprender a pedir, pero también dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él no lo va a desechar, porque un corazón contrito es un corazón dispuesto, un corazón que paga el sacrificio. Yo sé que usted muchas veces llega cansado de su trabajo, yo sé que usted muchas veces le toca madrugar a su trabajo, pero esa no es la excusa para usted no buscar la dirección de Dios, de usted hacer un sacrificio, porque dice la palabra que la carne tira hacia abajo y el espíritu es el que tira hacia arriba. Y el espíritu que está dentro de usted anhela celosamente la presencia de Dios, pero la carne físicamente, materialmente hablando, no le permite por el cansancio. Necesita sacudirse, necesita levantarse, necesita decir: necesito a Dios en mi vida, en mi negocio, en mi familia, en el entorno en que vivo. ¿Es bueno lo que yo estoy haciendo? ¿Es bueno ese tiempo donde me he quedado quieto porque no hay iglesia abierta, porque no hay nada para hacer en la iglesia? Hay mucho por hacer. La palabra, y el Señor se lo dijo a sus discípulos: levantad los ojos y mirad los campos. Están listos para la cosecha. Están preparados para la cosecha. Yo te pregunto en estos tiempos de dificultad, ¿a cuánto le has compartido la palabra? ¿A cuántos les ha llevado una palabra de consuelo? ¿Por cuántos has orado en estas dificultades que hemos tenido? Muy poco lo hemos hecho. No nos preocupamos. Nos hemos afanado igual que Marta por los quehaceres de la casa. Por Marta se preocupaba cuando llegó Jesús a la casa. Se preocupó más por los quehaceres de la casa que por estar pendiente de lo que Dios podía hacer con ella. Y eso es lo que el Señor recalcaba en la vida de Marta, cuando le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte. Yo creo que es el momento de pensar. No es descuidar el quehacer de mi casa, no es dar la priorización que Dios necesita en mi vida. Yo necesito priorizar a Dios en mi alma, en mi espíritu, en mi vida, en mi diario caminar. Te invito para que oremos por un momento, que me regale esos 5, esos 10 minutos de su tiempo y hagamos una oración de verdad en este momento delante del Señor. Analicemos un poquito las cosas que el Señor nos está dando, las cosas que el Señor nos está regalando, estas oportunidades que ahora tenemos, porque déjeme decirle que van a llegar días donde esta oportunidad no va a existir, donde todos nos va a tocar decir como nos dijeron hace poquito cuando dieron la apertura total: sálvese quien pueda. Y eso es un momento de empezar a buscar de Dios. Dice la palabra que ya está pasando la noche y va a clarear la mañana.
Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Padre, gracias te damos por esta oportunidad grande que tú me permites para adorarte, para bendecirte, para engrandecerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres especial en la vida de cada uno de nosotros. Señor, en esta noche estoy aquí delante de ti reconociéndote como el Señor, como el dueño absoluto de mi vida, como el gran Dios soy, como el Dios todopoderoso, como el dueño, Señor, absoluto de toda una creación, que todo está bajo tu control, todo está bajo tu dominio, Señor. Señor, en esta noche estoy aquí, oh Dios, pidiéndote perdón porque muchas veces he hecho las cosas mal. Muchas veces, Señor, no he hecho las cosas como tú quieres que yo la haga. He descuidado mi relación contigo. He descuidado el momento de la palabra. Dígaselo al Señor en esta noche, allí donde está. He descuidado, Señor, estos momentos especiales de coinonía contigo. He descuidado, Señor, el anhelo de conocerte a través de la palabra. El anhelo de escucharte a través de la palabra. El anhelo, Señor, de poder compartir y que tú llenes mi vida de tu presencia. Señor, perdóname. Ayúdame a mejorar. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a restaurar, Señor, ese cuarto. Señor, así como tú llegaste a visitar la hermana de Lázaro, Señor, haz que yo pueda tomar la posición de María, de sentarme a tus pies, de escuchar tu dulce voz, escucharte hablar, escucharte decir cuánto me amas, cuánto me deseas, Señor, porque yo deseo de ti, deseo de tu presencia. Señor, tu venida está más cerca hoy que cuando creímos, y tú me pides a mí que yo debo andar siempre dispuesto, siempre anheloso de las cosas grandes que tú puedes dar a cada uno de nosotros. Señor, te quiero pedir en este momento que tu poder, que tu gracia sean sobre mi vida, sean sobre mi corazón, que me ayudes a mejorar mi relación contigo, Señor. Oh Dios, perdóname porque he descuidado estos tiempos de dificultad, no los he aprovechado estos tiempos de cuarentena. Señor, los he descuidado, me he distraído en otras cosas como Marta y he descuidado la presencia tuya, que es lo más vital y lo más importante. Dígaselo ahí al Señor con sus palabras. En estos tiempos de cuarentena no he hecho lo que tú querías que yo hiciera, Señor, pero ahorita que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, te pido que me ayudes a aprovechar este tiempo para disfrutar de tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me fortalezca, que tu Espíritu Santo me motive día a día a conocerte, a extrañarte y a disfrutar de tu presencia, Padre. Padre, te adoramos, Señor. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre. Oh santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh maravilloso Jesús, te adoramos. Padre, te bendecimos en esta noche. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Tú eres digno de toda honra, de toda gloria en este momento. Padre, también aprovechamos esta ocasión. Estamos delante de ti para pedirte por la sanidad de los cuerpos enfermos. Mira aquellos que están en las clínicas y hospitales. Mira aquellos que están en casa, Señor. Que tu mano de poder llegue hasta ellos. Que tu mano de poder los restaure. Que tu mano de poder los libere. Que tu mano de poder haga milagros, señales y prodigios en estos lugares. Señor, mira aquellos que tienen una necesidad de empleo. Mira aquellos que tienen una necesidad, oh Señor, emocional y espiritual. Llega hasta ellos también, Señor. Bendice y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Mira aquellos que necesitan una provisión en sus hogares. El milagro, oh Dios, en sus hogares en esta noche. Señor, aquel que necesita una fuente de empleo, abre puertas en el nombre de Jesús de Nazaret para la gloria tuya, Señor. Tu palabra me dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y por esta palabra lo creemos, lo proclamamos en esta noche, Señor. Oh Dios, bendecimos tu nombre, bendecimos la vida de mis hermanos, bendecimos la vida de mis hermanas, Señor. Que las cosas buenas están por venir y que ya están a la puerta,
y estamos listos para recibirla, Señor. Oh, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos y te damos toda gloria. Señor, bendícenos en el resto de semana. Oh Dios, mira, oh Dios, lo que nos falta de esta semana. Bendícenos, Señor, y permítenos ver el milagro que tanto anhelamos, Padre. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Quiero invitarles para el próximo domingo a nuestra reunión de escuela dominical. Ya casi nos vamos a volver a encontrar, pero tenemos que tener muchos cuidados que muy pronto estaremos anunciando para que usted vaya teniendo una idea de lo que tenemos que hacer para nuestra apertura en la iglesia, para que usted se vaya preparando psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero necesitamos que usted nos siga acompañando en la oración, que usted nos siga acercándose, que siga viéndonos a través de este canal. También creo que en pantalla aparecen mis números telefónicos para que usted me llame si necesita de una palabra, de una oración. Estaré ahí para servirle, estaré ahí para atenderle. Entonces, yo los dejo, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.